Ya. Amén, mis hermanos. Vamos a comenzar este culto en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dando glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Damos primeramente la bienvenida a toda la congregación que hoy se encuentra viéndonos. Damos también la bienvenida a nuestro obispo Juan Godoy Neirón, a nuestra diaconisa Eduvige Hernández, a nuestros pastores de casa Marcelo Godoy y a nuestra pastora Alejandra Sandoval. También a nuestro pastor Juan Licán y a nuestra pastora Camila. También, ¿cómo no saludar a la congregación de Puerto Montt, que hoy día se encuentra con nosotros en este culto de niños que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. También saludar a nuestros pastores de Puerto Montt, a nuestro pastor Víctor y a nuestra pastora Ninosca. A continuación, le daremos la oportunidad a nuestro pastor Marcelo Godoy para que nos esté saludando. Que Dios nos bendiga. Es una alegría siempre poder reunirnos en la casa del Señor y con mayor razón hoy día en este culto que desde hace algunos años como iglesia intentamos impulsar una instancia en la que el servicio esté dirigido y trabajado por los niños de la iglesia y como una forma de ir también desarrollando en ellos habilidades, capacidades, porque normalmente decimos que es la iglesia del futuro, pero en buena medida es la iglesia del presente. Así que sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor y yo quisiera invitarles a que hoy día cantemos, participemos del servicio y apoyemos a estos niños con nuestra confirmación, con nuestro clamor y disfrutemos de este culto honrando y alabando a nuestro Dios. Sean todos muy bienvenidos. Dios les bendiga. Amén. El Señor nos bendiga. Ahora les daremos la oportunidad a nuestros hermosos coros para entonar la primera alabanza. La número 435. Va mi barca.
Señor por este hermoso himno. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué hermoso himno el que hemos cantado. El Señor siempre tiene que ser nuestro capitán. A continuación de este culto, le invito a que nos postremos en oración, porque la oración es súper importante en un culto, para que el Señor nos esté guiando y direccionando en este culto de niños. Invito a nuestro hermano Rubén Catalán a que pueda pasar. Amado Dios, vamos a su presencia por el mérito de su Hijo Jesús para agradecerle por la vida y la salud que usted nos concede. También quiero agradecerle porque mis hermanos de Puerto Montt llegaron bien. Y también quiero agradecerle porque podemos alabar su nombre todos juntos y en armonía, Señor. Quiero pedirle que usted dirija este culto, Señor, y que ayude a cada hermano que va a trabajar en este servicio. Señor, también que cada persona que haya llegado hoy día sienta su presencia en su corazón y que la palabra more en su vida, Señor. Y si hay personas que llegaron con fuerzas débiles, cansados o enfermos, Señor, sánalos y dale fuerzas renovadas, Señor. Señor, renuévale las fuerzas para que no nos vayamos diferentes, Señor, para que no nos vayamos como llegamos, para que salgamos con fuerzas renovadas y que este culto sea de bendición para nosotros. Ahora, Señor, nos vamos a levantar de esta oración con esa bendición que viene de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermosa oración. Dios nos bendiga. Ya hemos orado, ya hemos cantado y hemos pedido la dirección al Señor para que sea con nosotros. Y a continuación escucharemos un pedacito de la palabra del Señor, que siempre es importante. Y la escucharemos por medio de nuestro hermano Felipe Antilef de la Iglesia de Osorno. Dios les bendiga. Le doy gracias al Señor porque me dejó decir el Salmo 100. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 100. Gracias, Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Por si acaso no diré nada del Salmo, ¿ya? Amén. Hermosa palabra la que ha leído nuestro hermano Felipe. Sigámoslas practicando en nuestra vida. Hermano, tenemos que ser felices
Cristo nos ama. Tenemos que estar con alegría porque solo por Él fuimos salvos. Amén. Hermanos, ahora pasaremos al momento de oportunidades para escuchar a todos nuestros hermanos. Les invitaremos a escuchar a la primera oportunidad que la tendrá nuestro hermoso coro de niños de Osorno, que nos va a deleitar con una alabanza para el Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Fabián Rogel para que pueda pasar a este lugar. Amén, amén. Que el Señor bendiga a estos hermosos niños. Su palabra nos enseña que en los niños se perfecciona la alabanza. Palabras de Cristo mismo. Así que cómo no gozarnos en este momento. Los invito a todos ustedes, a todos los presentes, a disfrutar de este momento. Cierren sus ojitos, disfrute de la alabanza.
Amén. Que el Señor bendiga a nuestros niños. Damos todos juntos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestro hermano Mateo con ustedes. Que el Señor te bendiga. Amén. Hermosa alabanza la que ha entonado el coro de niños. Dios nos bendiga, mis hermanos. Ahora recibiremos a nuestro hermano Juan Pedro Rubilar, de la iglesia de Puerto Montt, y se prepara la familia Godoy Gómez. Dios le bendiga. ¿Aló? ¿Se escucha? Le vengo a dar gracias al Señor. Buenos días, mis hermanos. Soy el hermano Juan Pedro Rubilar Vergara, de Puerto Montt. Le vengo a dar gracias al Señor porque pude llevar bien en este viaje, porque no pasó ningún accidente, porque pude conyugar toda mi familia, porque tengo una familia amorosa que me ayuda a creer en Dios. También le doy gracias al Señor por comida, ropita y mascotitas que me alegran el día. Para los niños les vengo a decir que crean en el Señor porque es bueno y no duden que sí es verdadero. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cierto que es bueno? Agradecer a nuestro Señor porque Él ha hecho tan bien a nuestras vidas. Siempre nos da cosas porque nosotros somos hijos del Rey. Ahora pasaremos a la siguiente oportunidad de la familia Godoy Gómez, de la iglesia de Osorno. Se prepara la hermana Abigail Soto. Recuerda el motivo de por qué estamos acá. Mis hermanos, le quería dar las gracias al Señor porque podemos estar todos aquí, porque llegaron los hermanos de Puerto Montt bien y quería demostrar su amor que tiene para mí con una alabanza. Amén. Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y no tengas que atravesar, llama a ese hombre
llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Cuando tú estés frente al mar, tú vas a besar, ya siempre con fe. Él te va a ayudar. En la hora más difícil Es cuando él te ve, ese hombre que tiene el poder. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Amén. Hermosa Amén. Para el Señor alabanza. Amén. Hermosa alabanza que han entonado. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi hermano, guarda energía, porque después viene la palabra del Señor, que es viva y eficaz. Ahora pasaremos la oportunidad de nuestra hermana Abigail Soto de la iglesia de Puerto Montt. Se prepara nuestro hermano Rubén Catalán. Bendigo el nombre del Señor porque Él me ha ayudado, me ha guardado y que pude venir con mi familia acá. Nos guardó en todo accidente y gracias al Señor porque puedo tener una familia cristiana, porque puedo estar en una iglesia y que Él me ha ayudado. Amén. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y ahora invito a nuestro hermano Rubén Catalán de la iglesia de Osorno de que pueda pasar para esta oportunidad. Se prepara el coro de niños de Puerto Montt que nos va a deleitar con una alabanza después. Le agradezco al Señor porque puedo estar aquí ahora para alabar a Él, y también le agradezco porque Él ha morado en mi corazón, y ahora voy a cantar una alabanza para Él. Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Y es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Ayer le dije adiós
Dios al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Amén. Para el Señor, honra y gloria. Amén. Hermosa alabanza la que ha entonado nuestro hermano Rubén. Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y ahora viene el coro de niños de Puerto Montt, que nos va a deleitar con una hermosa alabanza. Hermano, gócese. Una vez al año el culto de niños. Todavía queda culto. Gócese a lo máximo, que el Señor lo ama.
al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, ¿usted está listo para la venida de Cristo? Tenemos que estarlo, porque ese día va a ser glorioso. Ahora pasaremos a un momento importante. Pasaremos a la ofrenda del Señor. Dios bendiga al dador alegre. Nuestro coro nos va a entonar unos coritos.
invitamos a nuestro hermano Javier Maripán para que pueda orar por estas hermosas ofrendas, hermosas alabanzas las que hemos cantado. Señor, te doy gracias por esta ofrenda recogida el día de hoy. Señor, también te doy gracias por tener a nuestros hermanos de Puerto Montt acá. Señor, te pido que en lo que quede del resto del culto sea para tu bendición, Señor. Que lo que vaya a ocurrir en este culto sea para la alabanza tuya, Señor. Todo esto te lo pido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos que estar con este gozo para alabar el nombre del Señor. Ahora pasaremos al momento más importante de este servicio, a la palabra del Señor, que es viva y eficaz, que va a rellenar nuestros corazones esta mañana en este culto de niños. Invitamos a nuestro pastor Víctor Soto de la iglesia de Puerto Montt, que hoy día nos va a presentar la palabra del Señor. Dios le bendiga. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga en este día, en esta mañana. Contentos con el Señor de estar en este lugar, una iglesia amada, la iglesia de Osorno, y de poder compartir este maravilloso culto con nuestros niños. Sé que para los niños de la iglesia de Puerto Montt era algo muy emocionante para ellos, y que es lindo cuando la Biblia dice instruye al niño. En estas instancias en donde uno puede instruir, ¿cierto?, a los nuestros. Antes de nada quiero entregar saludos que ha enviado la iglesia de Puerto Montt a ustedes, a toda la iglesia de Osorno, y lo vamos a hacer con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amados hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor. Bueno, cuando llegamos no había luz, pero Dios ha ido iluminando todo este hermoso culto. Así que Dios nos bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Mateo, en el capítulo 19, una palabra muy conocida, pero siempre la palabra tiene algo para nosotros. Amén. Capítulo 19, versículo 13 al 15. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, del versículo 13 al 15, y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. Le voy a invitar a que nos quedemos en pie un momento y vamos a pedirle al Señor que, aunque esta palabra ya fue bendita, pueda el Señor, ¿cierto?, nosotros tomar una parte o algo de esta palabra. Así que vamos a orar al Señor para que nuestro corazón esté dispuesto
a oír la palabra del Señor. Amado Dios, tú eres Dios grande, Señor amado. Eres Dios que conoce todas las cosas. Tú eres el alfa, la omega, el principio y el fin. Todas las cosas están en tu mano, Señor. Hemos cantado alabanza, nos hemos gozado, Señor, en ver cómo, Señor, nuestros niños van creciendo, cómo van, Señor, Dios mío, Padre, expresándose en tu casa. Y es lo más grande que podemos ver como padres, Señor, como hermanos, ver que los nuestros, Señor, que van creciendo en tu casa. Pero amado Dios, en esta hora, Señor, tu palabra ha sido leída. Es como que nos sentamos a la mesa en esta hora, Señor, para disfrutar, Señor, de un banquete especial, para disfrutar de tu palabra. Tu palabra es la que nos alimenta, Señor, Dios mío, nuestra alma, nuestro espíritu, la que nos da vigor, nos da ánimo, Señor, nos reprende, nos exhorta, Señor, y es como la semilla, ¿cuál semilla es sembrada, Señor, en buena tierra? Va produciendo y va germinando un fruto. Padre Celestial, en esta hora que esta palabra, Señor, que ha sido leída, usted me dé gracia en esta hora para hablar de ella y le dé gracia a todos nosotros para poder oír y recibir lo que usted nos quiere enseñar en este día. Se lo pido todo en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Demos glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Señor nos bendiga, amados hermanos. Cuando uno lee un versículo de la Biblia, es como que tiene una imagen preconcebida o un concepto preconcebido de la palabra. Aunque no lo digamos, es así. Leyó esto, va a hablar de esto. ¿Cierto? No sé, yo soy así. Y lucho con eso en mi espíritu. Porque cuando tenemos ese concepto, no dejamos que Dios hable a nuestra vida. Entonces Dios nos bendiga en este día. Aunque es una palabra muy conocida y en el ritual, cuando se hacen los bautismos, ¿cierto? Está la expresión del libro de Marcos cuando dice allí, ¿cierto?, que traían los niños. Pero, ¿sabe? Dios es un Dios de amor y de misericordia que Él mira al hombre y a la mujer, pero también mira a la familia. Siempre le digo a algunos hermanos allá o a algunos niños, Dios miró a su padre, pero como miró a su padre, miró a toda la familia. ¿Cierto? Y uno lo ve en la práctica que es así. Dios obró, ¿cierto?, en nuestros padres, en nuestros abuelos. Y la mirada de Dios no se ha salido o no se ha escapado de nosotros. ¿Cómo podremos arrancarnos? ¿Cómo podemos decir, por qué nací en una familia de evangélicos? ¿O solo yo tenía ese pensamiento de joven? ¿Por qué vine a nacer en esta familia? Pero bendito Dios. Cuando vamos al Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban todas estas cosas. Conoce mi sentarme, mi levantarme. Tal conocimiento es tan grande que yo no lo puedo entender y usted ni yo lo podemos entender. No lo podemos entender. Por eso decimos esto. ¿Por qué habría nacido? Pero si nosotros conociéramos solo un poco la voluntad de Dios, sabríamos que Él, ¿cierto?, ya nos tenía en su radar. ¿Sabe? Estos niños que están aquí en este día, Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente. Porque quizás estas cosas nunca se van a olvidar de usted. Pero lo importante es que no solo estos actos, sino que la palabra del Señor siempre esté en su mente y en su corazón. Pero ¿cómo podemos nosotros que la palabra de Dios esté en ellos? Enseñándoles la palabra. Y ese es trabajo de nosotros como padres. Entonces Dios nos bendiga. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno lee estos versículos y uno va un poquito más allá y va a la literatura,
hay algunos estudiosos que señalaban que en la tradición judía había una tradición judía de llevar los niños antes de los 12 años, porque los niños a los 12 años ya ellos comenzaban su vida, digamos, espiritual, por así decirlo. Era sobre todo cuando iban llevados a la Pascua, su primera Pascua para ellos era algo grande porque ellos ya podían entrar al templo. Pero la Biblia menciona que aquí habían niños. La tradición judía menciona que llevaban a los niños a algún rabino o a alguien que era reconocido en el pueblo, los llevaban para que los bendijera. Quizás algunos dicen que esa tradición puede haber venido de la bendición que los hombres de Dios dieron a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Vemos, por ejemplo, cómo Jacob bendijo a todos sus hijos y a cada uno le dio una bendición especial. Vemos, ¿cierto?, que Jacob también toma a los hijos de José, ¿cierto? Allí cambia, pero los dos reciben una bendición. Y quizás ese fue el motivo de la tradición de llevar a los niños donde un varón de Dios. Y sabe, aquí viene la primera enseñanza, creo, para nosotros. Muchas veces están los hombres de Dios aquí adelante y nosotros no le enseñamos a los nuestros que deben despedirse de los pastores, de los oficiales. La Biblia menciona en Romanos, Pablo menciona a los romanos cuando dice que no debéis a nadie nada. El versículo anterior dice, pagad a todos. Al que respeto, dice, respeto, y al que honra, honra. Dios ha honrado a los nuestros. Y nosotros debemos enseñarle como niños, y los niños, porque hoy día es el culto de niños, así que voy a tratar de un poco para acá. Que nosotros debemos honrar a los nuestros, primero a nuestros padres, a nuestra familia, pero también a los que ¿cierto?, a los que trabajan en medio de la iglesia. Entonces, mi pastor Bernardo tenía un dicho. Decía, termina el culto y salen todos. Espero en Dios que nosotros como padres o como enseñadores de la palabra enseñemos que es una honra ir y darle un abrazo, darle un saludo a nuestros pastores. A nuestros pastores. Al que honra, honra. Muchas veces en ese abrazo hay una bendición para los nuestros. A veces nosotros tenemos la costumbre de conversar con los pastores y los niños andan allá afuera jugando por allá. ¿No estaría bueno que, mire, pastor, este es mi hijo? Y el pastor, ¿cierto?, en la gracia de Dios, ¿cuántas veces Dios por medio de él ha bendecido a los nuestros? Y sabe que hay niños que no se olvidan de la bendición que a veces los siervos de Dios les han dado solo en un saludo. Entonces, qué linda tradición, qué linda enseñanza. Porque ¿qué pasa? Traemos a los hijos y salud de hijo. ¿O no hay acá eso? ¿O hay en Puerto Montt nomás eso? Salud de hija. Es que le da vergüenza. Dejémoslo. Cuando sea más grande va a aprender. ¿Y dónde está la mejor enseñanza? De niños. De niños. ¿Sabe? El enemigo ha invadido con enseñanzas contrarias a la palabra del Señor. Es que hay que dejar que los niños descubran el mundo. ¿Dónde la Biblia dice que los niños deben descubrir el mundo? La Biblia nos menciona que nosotros como padres debemos enseñarle lo que es bueno y lo que es malo, pero frente a la palabra del Señor. ¿Sabe? Porque yo sé que Dios está aquí. Traía otra cosa aquí, pero el Señor me hace hablar de esto. ¿Sabe? Nuestros hijos son invadidos con enseñanza
contraria a la palabra del Señor. Y nosotros es que llegamos cansados del trabajo, es que no tengo tiempo. Nosotros debiéramos todos los días ir contrarrestando esa enseñanza diabólica frente a la palabra del Señor, contrarrestándola como padres, como madres, como abuelos, como abuelas. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga, porque esto es el Evangelio. Cuando la Biblia dice es que los judíos quieren ver señales, y los griegos, ¿cierto? Sabiduría. Pero la palabra de Dios es incómoda. Es incómoda. Por eso fue una piedra de tropiezo para los judíos. Y muchas veces cuando se nos hablan de esto, yo sabré. ¿Sabe? Yo, y perdóneme que me ponga por ejemplo, pero yo era un ignorante. Yo decía, a mí nadie me enseñó a ser padre. Y hoy día veo que Dios estaba al lado mío esperando que yo le diga, Señor, enséñame a ser padre. Y en su palabra está la enseñanza. Entonces Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Qué linda enseñanza traer a los hijos a la casa del Señor. Qué linda enseñanza decirle, hijo, aprenda a saludar a los hermanos. Aprenda a saludar a los hermanos. Después cuando son más grandes, hijos, saluden. Mira, esas ancianas, decanas, ellas oran por ustedes. ¿Cuántos títulos universitarios han sido gracias a la oración de esas canas que hay ahí? ¿Cuántos títulos? Porque cuántas veces, cuando usted como señorita, como joven ha llegado aquí, a la rastra, la anciana va a la presencia del Señor. Dice, Señor, fortalécela, ayúdala, rodéala con tu espíritu, Señor. Dios nos bendiga. Porque lo que tenemos no es solo porque lo hemos podido hacer, porque tenemos una gran familia. Y esa familia ora por nosotros. Ora por nosotros niños. Desde niños uno los ve, porque qué hermoso es tener niños. Qué hermoso es tener niños en la casa del Señor. Y uno se alegra cuando llegan niños, cuando se inscriben en la escuela dominical, se inscriben en el coro de niños. Uno se goza. Esto es algo grande. Pero Dios nos bendiga. Porque este es el resultado de un trabajo. Es el resultado de su trabajo como padre. ¿O acaso como niños todos queríamos venir a la iglesia? Es que no quiero ir. Es que está cansado, déjalo que descanse, ha estudiado toda la semana, se levanta temprano. El domingo que descanse. Dios nos bendiga. Señor, bueno, Dios nos dé gracias. El Señor nos bendiga. Dios nos bendiga, amados hermanos, porque Dios es un Dios bueno. Y en su bondad y en su benignidad quiere que nosotros no nos perdamos. Quiere que nosotros no desmayemos, que no caigamos. ¿Sabe? Porque cuando usted cae, la iglesia se duele. La Biblia dice que la iglesia es como un cuerpo, que cuando un miembro es dañado, todo el cuerpo se duele. Y es así. Es así. Lo que menos queremos es uno llorar por los hermanos. Y no es que uno no quiere llorar, pero cuando un hermano cae o cuando una familia pasa una situación, uno se duele. Uno clama, intercede al Señor, Señor, ten misericordia. Y muchas veces esas caídas son frutos de no haber atendido a la palabra del Señor. Entonces Dios nos bendiga, amados hermanos. Qué hermoso es tener a los niños en la casa del Señor.
Ahora, gracias a Dios, Dios le ha dado gracia, le ha esforzado, o en algún punto se ha tenido que poner un poco más estricto, y vamos a la iglesia. Oh, qué lindo, estamos en la iglesia. Gloria a Dios por ello. Pero no solo es que lleguen a la iglesia. Ahora hay que enseñarles por qué es conveniente que ellos estén en la iglesia. ¿Ah? ¿Por qué es conveniente? A veces a nosotros nos decían, te tienes que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tienes que ir a la iglesia. Porque sí. ¿Ah? Y hoy día, o a veces decimos, no, es que Dios te va a castigar. O mejor es decirles, ¿sabes cuál es lo conveniente de estar en la casa del Señor? ¿Ah? Un lugar donde podemos aprender, un lugar donde podemos desarrollarnos como personas, ¿ah? Desarrollarnos como hijos. ¿Ah? Entonces, amados hermanos, Dios nos bendiga. Señor nos bendiga. Los discípulos, y quizás ellos, decían, no molesten al maestro. Pero Dios quería dar un mensaje, una enseñanza. Dejarlos que vengan a mí. Dejarlos. ¿Ah? Porque de los tales es el reino de los cielos. No por ser niños, ¿ah? Sino porque es lo que tiene el niño que no tenemos nosotros como hombres. Nosotros cuando vamos creciendo ya miramos con otros ojos. El niño no. El niño confía. ¿Cómo debiéramos ser como niños? Es confiar en Él. ¿Ah? Cuando va el centurión y expresa por qué no quería que el maestro vaya a su hogar, sino le expresa una situación, le dice, mire, yo soy hombre bajo autoridad y tengo autoridad. Solo di la palabra. Porque cuando yo mando, los soldados obedecen. Eso es lo que quiso decir. Si tú mandas, no es necesario que yo lo vea, no es necesario que tú vayas. Yo sé que tú lo vas a hacer. ¿Cuántas veces nuestros niños son así? ¿Ah? Habían unos niños que decían, cuando estaban enfermos, quiero que llegue mi papito, decía, para que coloque sus manos santas y yo me sane. Porque ellos creen. ¿Ah? Había una que decía, más rato va a haber predicación. No, decía, no, es que va a llover. No, decía, porque si mi papá dice que va a estar bueno, va a estar bueno. ¿Se da cuenta cómo son los niños? Ellos confían. Si nosotros fuéramos como los niños, como ese centurión, ¿cuántas obras grandes Dios haría en medio nuestro? ¿Ah? Pero nosotros miramos primero quién es, ¿ah? De dónde viene, cómo está vestido, de quién es la familia. ¿Ah? Y si le conocemos mayormente, diríamos, es que él está acá, pero antes estuvo allá. Pero el niño no es así. ¿Ah? Usted coloca a un niño desconocido ahí y antes que termine el culto ya son amigos. ¿Sí? Y cuando llega alguien extraño ahí, ¿le hacemos la vuelta o somos como los niños y los saludamos? Dios le bendiga, qué alegría de verlo, ¿de dónde es usted? ¿Ah? ¿Se da cuenta cómo son los niños? Por eso Jesús decía, debemos ser como los niños. Entonces Dios nos bendiga, amados hermanos. El Señor nos bendiga. ¿Sabe qué es lindo servir al Señor? Es hermoso servir al Señor. ¿Ah? La bendición de Dios
está en medio de su pueblo. La bendición de Dios está en medio de su pueblo. Dios bendice, ¿cierto? A la familia, bendice al padre, bendice a la madre, bendice a los hijos. Pero también el enemigo actúa. Y el enemigo va a la cabeza primero. Cuando no puede con la cabeza, va donde la esposa. Y cuando no puede contra la esposa, va a los hijos. ¿Por qué a veces llegamos todos enojados a la iglesia? Sobre todo yo me imagino aquí en las mañanas, que sálete de la ducha, que apúrate, que... Y llegamos acá y todavía con la situación aquí. Y ellos no, ellos llegan y alaban al Señor. ¿Cierto? ¿Y nosotros? Y si fuésemos como niños y dijéramos, bueno, ya pasó, ya. Bendito Dios, bendito Dios. ¿Ve? Porque el enemigo lo único que quiere es robar la bendición, es destruir su vida espiritual. Y a veces permite o hace este tipo de situaciones. Pero si fuésemos como niños, porque los niños se enojan, uno los ve a veces, ¿cierto? Cuando hay hartos hijos, se enojan y no te quiero ver. Pero al rato comparten un dulce, se sientan, comen, se ríen. ¿Y cuánto nosotros a veces nos cuesta reconciliarnos lo uno a lo otro? Cuando le preguntaron los discípulos, Señor, ¿quién va a ser el mayor arriba en el cielo? Una parte del Evangelio dice que estaban en una casa en Cafarnaúm y dice que él tomó un niño, ¿cierto? Y ahí menciona, ¿cierto? Como niño. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. El que hace mi voluntad, el que es como niño, el que es humilde, el que perdona, el que no mira con otros ojos, sino mira con los ojos del Señor. ¿Cuáles son los ojos del Señor? Ojos benignos. Ojos benignos. Si mi hermano cayó, bueno, ya Dios lo va a levantar. Eso es ser benigno. Lo contrario a ser benigno es decir, este nunca va a cambiar. Y usted está proclamando con su boca que nunca va a cambiar. Y después ahora dice, mire, Señor, no cambia nunca. Si usted ya lo proclamó con su boca que no va a cambiar. Pero si uno es benigno, como el Señor. Y el Señor, ¿saben que en su palabra dice que Él es benigno y tiene longanimidad? Que quiere decir que es benigno en el tiempo, que la paciencia de Dios es tan grande que nos ha esperado. Y usted va y vuelve y como la onda de la mar y Dios lo espera. Porque su misericordia es tan grande. Su amor es tan profundo. Dios nos bendiga. Por eso debemos ser como niños. Debemos ser como niños. Como el Señor quiere que seamos. Entonces Dios nos bendiga, amados hermanos. Qué hermoso es estar en la casa del Señor. Por eso siempre nosotros decimos que usted haya llegado es una victoria. Es una victoria porque pasó quizá todas estas pruebas, todas estas dificultades. Este cansancio de la semana de trabajo. Ay, que me voy a levantar, que me cuesta. No, este domingo me voy a quedar. Pero después dice, no, tengo que ir. ¿Sabe? Qué bendito es que usted ha vencido en este día. Quizá usted dice, vamos a ver cómo cantan los niños. Pero no sabía que Dios lo esperaba aquí
Señor nos bendiga. ¿Sabe? Porque Dios hace como Él quiere. ¿Sabe? Yo traía algo aquí y no he dicho nada de esto. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios nos ama. Y porque Él nos ama, muchas veces quiere volver a recordarnos toda esta enseñanza. O a veces esta enseñanza es una reprensión para nosotros porque no lo hacemos. Pero ¿quién más que Dios? ¿Quién más que nuestro Dios quiere que usted y yo procedamos al arrepentimiento? Que usted y yo salvemos nuestra alma, nuestra vida. Entonces Dios nos bendiga. Dios nos bendiga para que podamos, ¿cierto?, seguir disfrutando la casa del Señor, seguir enseñando e instruyendo a los nuestros. Instruyéndolo. Por ejemplo, la casa del Señor merece respeto. Merece respeto. Y eso es una enseñanza, no que tiene que darla solo el pastor acá, nosotros como padres. Nosotros como padres. O cuando los niños van al colegio le dicen, hijo, ¿sabe qué? Cuando vaya, haz lo que tú quieras, ya nomás. O le dice, respete. Y su uniforme bien puesto, bien lindo. Miren, qué lindo se ven ahí. Qué lindo se ven. Dios nos bendiga. La Biblia menciona cuando Salomón ordenó el templo, llevó el arca, dice que los levitas estaban todos vestidos con lino fino, todos bien vestidos, todos lindos. Y sabe que dice que Dios se agradó tanto que la gloria de Jehová bajó, inundó la casa. ¿Por qué? Porque todo lo que habían hecho fue acepto delante del Señor. Entonces Dios nos bendiga. Primero para venir con un corazón contrito, humillado. Y para enseñarnos los unos a los otros que es bendito estar en la casa del Señor y disfrutar. Como decía mi hermano coordinador acá, mi hermanito, aproveche. Porque ¿quién sabe que este será el último culto? ¿Quién lo sabe? Entonces Dios nos bendiga. Amados hermanos, gracias al Señor. Gracias al Señor por su palabra. Por la enseñanza de su palabra. ¿Sabe? Vuelvo a la primera parte. El enemigo ha inundado con enseñanza diabólica, enseñanza contraria a la palabra del Señor. Entonces nosotros debemos dedicarnos el tiempo de enseñarle a los nuestros la palabra del Señor. Porque ¿sabe qué? Van creciendo y se enfrentan al mundo. A veces cuando son niños queremos mantenerlos en una burbuja. No, que no sepan nada, que no oigan nada. Y eso está bien también. Pero debemos darle las herramientas necesarias, porque después, cuando salen de nuestro nido, se enfrentan a un mundo voraz. Por eso es necesario instruirlo, enseñarlo. ¿Para qué? Para que ellos sepan desenvolverse en medio de la sociedad. Y yo me gozaba en ellos, sus expresiones, cuando pedían la bendición, cuando se ora, cuando se da gracias a Dios, el mismo de cantar. Y sabe que todo eso nos enseña a nosotros, nos ayuda. ¿O acaso los que estudiamos no fue más fácil disertar y hacer todo esto? Porque ya la iglesia nos enseña esto. Hasta por eso es importante traerlos a la casa del Señor. Porque se van desarrollando, crean personalidad. Pero sobre todo, que creando esa personalidad o desarrollándose, tengan desarrollada su fe. Su fe. Enseñarles que ellos deben
creer en este Dios. Porque afuera, ¿qué dicen? ¿Sabe que en Europa ya, me contaba una hermana que estuvo en Alemania, dice que ya las iglesias están cerradas, ya no. Ya Dios es un mito. Muy pocas iglesias. Y las pocas iglesias son casi círculos cerrados. Ella decía, ustedes acá viven en la gloria, decía. Ustedes acá viven en la gloria, viven en la presencia del Señor, porque hay otros lugares allá que nosotros muchos miramos allá. Oh, qué avance, tecnología, el primer mundo. Pero ese primer mundo vive en oscuridad. Vive en oscuridad. Es como cuando Jehová le decía a Jonás, ¿sabe esos? No saben cuál es su derecha ni cuál es su izquierda. Y usted ha sido doctrinado. Usted conoce cuál es el camino glorioso. Usted conoce que hay un Salvador. Usted conoce que hay un Dios que cambia, que transforma. Que transforma. No es que cambiamos de pensamiento, no es que ahora soy cristiano, no pienso de otra manera, no. ¿Sabe cuál es el evangelio real? Cuando este pensamiento, este concepto que tenemos de la vida queda en el piso y hay un nuevo pensamiento en Dios, porque hay una nueva vida. Las cosas viejas, la vida vieja pasada, ese concepto de vida echado por tierra. Y hoy día un nuevo pensamiento, una nueva vida, Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo que sé, todo lo que tengo, todo lo que he aprendido, esto es basura frente a este conocimiento glorioso de la palabra del Señor. Esos son los argumentos que debemos orar para que los nuestros tengan. Para que cuando vayan afuera, no cualquier viento de doctrina los turbe, sino tengan una fe sólida, arraigada en la palabra del Señor. Entonces Dios nos bendiga. Tenemos trabajo. O ya terminó usted, es que ya crié. No, yo veo, perdón, pero veo a mi obispo acá. Siempre está enseñando, siempre está, él ya crió ya, qué rato, pero siempre está. Y ese es el trabajo de usted y mío, siempre estar con los nuestros que quizás están fuera. No porque estén fuera no los vamos a amar. Debemos demostrarle el amor del Señor, pero siempre estar recordando. Recordando la fe, porque lo que se enseñó de niño, eso no se olvida. Y cuando usted le habla del Señor, esa es una daga que va al profundo de su corazón. Entonces Dios nos bendiga, amados hermanos. Gracias por su palabra en esta hora. Entonces, qué lindo es que, por ejemplo, un ejemplo práctico, enseñar a los nuestros saludar. Saludar desde niño. Vaya, salude, mire, él es el pastor. Porque a veces ni conocen al pastor. Ni conocen ni cómo se llama el pastor. Pero eso ocurre en otros lugares. Aquí no ocurre. En mi iglesia no. Tampoco. ¿Sabe? Yo me gozo porque hay una niña y mientras venía eso en mi mente. Hay una niña del coro de niños que todos los días que termina el culto me está esperando para que yo la cargue. Y me recordaba la palabra. Entonces, esa es la enseñanza que debemos darle. No porque tengan que venir a saludarme a mí. No, porque como decía Pablo a los romanos, al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Qué dice el mundo? Respeta para que te respeten, dice. Aún así todavía, si nosotros respetamos a los que están en eminencia en la iglesia, en la casa del Señor, ¿cuántos más van a ser respetados los nuestros? Entonces Dios nos bendiga. Dios nos bendiga para que esta enseñanza esté en nosotros, practiquemos esta enseñanza, porque los nuestros a veces son esquivos, no quieren saludarse. Pero vaya, salude. Mire el hermano, él es oficial, salúdelo, respételo.
¿Ah? Entonces Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Mi pastor Bernardo tenía un dicho siempre. Decía, yo sé cuando en la casa hablan mal del pastor. Decía, porque uno quiere saludar a los niños y se esconden. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga para que si hay algún comentario no sea frente a ellos. ¿Sabe por qué? Porque en vez de enseñarle a veces lo estamos alejando de Dios. Eso, Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Sé que en todo esto, amado, uno yerra. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? La palabra del Señor dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos al Padre, Jesucristo el justo. Y Él hace nueva todas las cosas. Así que si desde aquí no hemos practicado la enseñanza de la palabra del Señor, Dios nos da una nueva oportunidad. Así que el Señor les bendiga. Gracias por su palabra en esta hora. Espero que cuando termine el culto me saluden. El Señor les bendiga grandemente para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Dios bendiga a nuestro pastor Víctor. Hermosa enseñanza que nos ha dejado a todos los niños. Ahora tenemos que empezar a saludar a todos los hermanos de la iglesia, sin falta alguna. Ahora le pediremos a nuestro hermano Álvaro Flores de la iglesia de Puerto Montt que pueda pasar para pedir la oración por la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos en este momento por su grande amor y misericordia. Gracias por su hermosa palabra que nos ha dado en esta mañana. Gracias por la enseñanza que nos da cada día. En este momento queremos pedirte que su palabra haga vida en nuestros corazones, que podamos atesorar cada enseñanza que nos has entregado y que podamos colocarla por obra en nuestro caminar. Te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad y sostén nuestros pasos para un día llegar a la vida eterna. Te pedimos que bendigas a nuestro pastor que nos ha dado su palabra donde usted nos ha bendecido. Nosotros nos hemos gozado adorando su santo nombre. Te pedimos que bendiga a cada niño que ha llegado este día y a la iglesia que nos ha invitado a este culto. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora pasaremos al siguiente bloque de oportunidades para seguir escuchando a nuestros hermanos. Y también le quiero entregar una oportunidad a nuestro pastor Marcelo. Mis hermanos, he pedido esta oportunidad de forma adicional. Quisiera pedirle que elevemos una oración. Yo les había comentado hace un tiempo del hermano Francisco Velázquez de la iglesia de Cochrane. Él había tenido complicaciones de salud graves y estaba en una situación crítica hace algunas semanas atrás. Estuvimos orando por él y en las últimas semanas él había repuntado bastante. Yo había hablado con Damaris, su hija. Ella me ha mantenido al tanto de la evolución de su padre. Estaba muy contento porque nuestro hermano había recuperado la conciencia. Estaba bastante bien dentro de las complicaciones que él sufría.
Bueno, antes del inicio del servicio me llamó Damaris para contarme que su papá había entrado en una crisis, bueno, y acaba de fallecer. Y yo quiero pedirles que nos pongamos en pie y oremos por Damaris. Es una joven de 24 años aproximadamente que le ha tocado durísimo llevar adelante la enfermedad de su papá, de su mamá en paralelo, y están, bueno, en Valdivia, y yo me había comprometido en ir después del servicio, probablemente en unos minutos más ya salga hacia allá para ver en qué podemos colaborar. Y yo quiero pedirles que oremos por Damaris, por la hermana Marta, para que el Señor les fortalezca, para que el Señor también prepare todos los medios, los recursos. Desconozco si van a intentar volver a Cochrane o van a sepultarlo acá en la zona, pero quisiera pedirles que, especialmente por Damaris, es una joven que, o sea, yo me pongo en su lugar, es una carga tremenda el poder lidiar con toda esta situación. Entonces, para que Dios le fortalezca, le ayude y Él le guíe en todo lo que tiene que vivir en estos días en la despedida de su padre. Así que vamos a orar al Señor. Padre eterno, nos presentamos ante ti porque sabemos que tú nos escuchas. Señor amado, tenemos la plena convicción de que tú escuchas nuestras oraciones. Sabemos, Señor, que tú respondes nuestras súplicas. También sabemos que tú nos miras con ojos de misericordia y en esta ocasión, de manera muy especial, quisiera pedirte, Señor amado, por Damaris, por mi hermana Marta, Señor, por la familia Velázquez, Señor. A ti te ha placido llamar a tu presencia, Señor amado, a mi hermano Francisco. Sabemos que todo lo que tú haces es perfecto, que tu voluntad, Señor, es perfecta. Y en eso descansamos, Señor, a pesar del dolor, de la separación, descansamos en que tú has hecho tu perfecta voluntad. Ahora, Señor, quisiéramos pedirte por Damaris, Señor, y por mi hermana Marta. Sosténlas, por favor, ayúdalas, renueva sus fuerzas. Ha sido un tiempo desgastante, Señor amado, el estar pendiente de la evolución, Señor, de nuestro hermano. Y hoy, Señor, a ti te ha placido llamarlo al descanso. Señor amado, quisiéramos pedirte tu fortaleza por Damaris, Señor amado, por mi hermana Marta. Sosténlas, guárdalas, Señor, y prepara tú todas las cosas. Pon las personas adecuadas, Señor amado, recursos adecuados para poder enfrentar esta despedida, Señor amado, con algún alivio, Señor amado, que tú puedas dar a tus hijas. Rogamos tu bendición y pedimos tu ayuda, confiando en que tú escuchas nuestras oraciones. Te lo rogamos todo por Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Mateo. Amén. Ahora sí pasaremos al segundo bloque de oportunidades para seguir escuchando estas hermosas oportunidades de nuestros hermanos. Y la primera la tendrá la familia Candia Mancilla de la iglesia de Osorno. Dios les bendiga, mis hermanos. Yo voy a estar solo.
Primeramente le doy gracias al Señor porque pudieron venir los hermanos de Puerto Montt. También le doy gracias porque el Señor me sustenta. También le doy gracias porque pudieron venir mis amigos. También le doy gracias porque... No, así que nomás. Soy un hijo de Dios. Porque soy un hijo de Dios. Amén. Gozo en mi corazón, gozo en mi corazón, agradezco que soy un hijo de Dios, puedo pensar que en su diestra me sustenta, que su gracia me derrama y no me deja, me ha levantado como un nuevo vencedor, duele mis manos su palabra y su valor. Sin merecerlo me sentó a su mesa y me ha escogido como el rey David. Y aunque me siento tan pequeño que solo sin ti yo no puedo, aunque me siento tan pequeño, mi Dios gigante es mi dueño. Y aunque me siento tan pequeño que solo sin ti yo no puedo, que me da valor, y ahora hay victoria, y ahora hay victoria, y ahora hay victoria, hay victoria. El valle ya pasó, la prueba levantó, derrama tu bonanza y tu bendición. Jesús envía tu poder y tu unción para poder ser un ejemplo de tu amor, para avanzar y caminar en tus pisadas y no soltarme de tu mano, mi Señor. Hazme ser fuerte y capaz de ignorar a este mundo con su afán y su brillar. Yo quiero ser un elemento de tu reino y ser un fiel representante de tu paz. Mi Dios es Jehová. Tu bonanza y tu bendición. Amén. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy hermosa alabanza la que ha cantado y entonado la hermosa familia Candia Mansilla. Ahora pasaremos a la oportunidad nuevamente del coro de Puerto Montt, que nos va a deleitar nuevamente con otra alabanza. Dios les bendiga. Hermanos, sígase gozando, que todavía queda culto. Todavía no se termina.
Amén. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermosa alabanza, la que ha entonado el coro de niños de Puerto Montt. ¿Usted ora? La oración es súper importante. Tenemos que orar más seguido. Y ahora tendrá la oportunidad la hermana Saray Gallardo de la iglesia de Puerto Montt. Se prepara la hermana Eduarda Concha de la iglesia de Osorno. Hola mis hermanos, soy la hermana Saray Gallardo y yo les doy gracias a Dios porque me ha dado la vida, la salud, porque tengo una linda familia, porque me ha dado comida y porque cuando estaba en el vientre de mi mamá yo estaba muy enferma, pero Dios me sanó. Y voy a cantar un corito con mi mamá. Amén. Hoy en este lugar algo especial ocurrirá. Se derramará la presencia del Señor. Si lo siento con todo mi corazón, estás aquí, ya siento tu calor. Te siento, estás aquí, probándome. Te alabo, te exalto, solo contigo, Señor, que cuando crezca jamás me aparte de ti. Hoy estás aquí, siendo su perfume ya, pasado por tu lado, Cristo va. No me dejes ir, que en su presencia ya correrte no podrá. Te siento, estás aquí, orándome. Te alabo, te exalto, solo te pido, Señor, que cuando crezca jamás me aparte de ti. Te siento, estás aquí, rodeándome. Te alabo, te exalto, solo te pido, Señor, que cuando crezca jamás me aparte de ti. Amén. Para Señor toda honra y gloria. Amén. Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora mi hermana Eduarda tiene su oportunidad. Invito nuevamente a nuestro hermano Fabián Rogel para que pueda pasar a este lugar. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos Concha Reyes, quienes alabarán el nombre del Señor.
Amén, que el Señor nos bendiga. Primeramente, darle gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad, el cual me brinda compartir con nuestros hermanos de Puerto Montt, con estos bellos niños. La verdad es que me gusta mucho ver cantar y me gozo en la presencia del Señor con los pequeños, porque tienen esa alegría que transmiten, que no les importa el tono en el que cantan o si gritan, alaban al Señor, pero ellos solamente miran a Dios por sobre todas las cosas. Que su canto llegue como un perfume grato delante de su presencia. Amén. Agradecida del Señor porque me permite acompañar a mi hermano Mateo. Mis padres están en misión en España, así que también le mandamos un cariñoso saludo. Ahora nos están viendo por la transmisión. Y también a los hermanos el cual acogieron a mis padres allá en España. Estamos muy felices, muy gozosos, ansiosos, la verdad, por esta gran misión que Dios nos ha encomendado a nosotros. Y es bueno alabar y bendecir a nuestro Dios en todo momento, sea bueno, sea malo, sea en el momento más vil, pero agradecer al Señor es lo más importante. Así que vamos a cantar una alabanza junto a mi hermanita, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Queremos adorarte a ti, queremos exaltarte a ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. Queremos adorarte a ti, queremos exaltarte a ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. Queremos adorarte, darte la honra, la gloria, Señor, tú eres impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Te quiero adorar, queremos adorarte, darte la honra, la gloria, Señor, tú eres impresionante, porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Te quiero adorar, te quiero adorar. Yo soy el alfarero que hago vasijas de barro. Yo soy el alfarero que hago vasijas de barro. Y si se me rompe una, tengo fuerzas para hacerla. Y si se me rompe una, tengo fuerzas para hacerla. ¿Cómo podrá decir el barro a su hacedor, ¿por qué me haces así? ¿Cómo podrá decir el barro a su hacedor, ¿por qué me haces así? No comprendes lo que hago, dice el barro a su hacedor. No comprendes lo que
y eres tú el que da brillo a mi sonrisa. Eres la luz de mi alma y la estrella que me guía, porque sin ti ya no tengo primavera y soy vela que se apaga si no te tengo a mi vera. Porque Señor eres para mí el que me llena de ilusiones, el que le da sentido a mi vida y la inspiración de todas mis canciones. Porque Señor eres para mí el que me llena de ilusiones, el que le da sentido a mi vida y la inspiración de todas mis canciones. Mi corazón se quebranta en tu presencia sin poder decir palabras. Cuánto amor, cuánta belleza. Nunca podré agradecerte ni pagarte lo que haces por mí hoy día, ni de dónde me sacaste. Porque Señor eres para mí el que me llena de ilusiones, el que le da sentido a mi vida y la inspiración de todas mis canciones. Porque Señor eres para mí el que me llena de ilusiones, el que le da sentido a mi vida y la inspiración de todas mis canciones. Amén. Para el Señor, honra y gloria. Amén. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos. Hermosas alabanzas que han entregado al Señor y nos han deleitado. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie y demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a concederle la oportunidad a nuestro hermano Eitan Vidal de la iglesia de Puerto Montt. Luego de él se prepara el coro de niños de la iglesia de Osorno. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Eitan. Amén. Le doy gracias a Dios por un día más de vida, porque nos cuidó en el camino. También le doy gracias porque en este mes he cumplido un año más de vida y porque me cuidó en el colegio. También le doy gracias a los hermanos que nos recibieron con un rico desayuno. Y para el Señor toda honra, gloria y alabanza. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano. Que el Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos de la iglesia de Puerto Montt que en el día de hoy nos acompañan. Vamos a escuchar entonces al coro de la iglesia de Osorno, al coro de niños, que con energía y ánimo como lo han hecho hasta ahora, alabarán el nombre del Señor.
¿Siente usted la presencia del Señor en su vida? Los invito a que nos pongamos de pie y demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Qué dulce y hermoso es sentir al Espíritu Santo en nuestros corazones. Recuerde siempre que Él no viene de visita, Él no es una visita, Él mora en el corazón de sus hijos. Si usted ha aceptado al Señor, el Señor mora en su vida, en su corazón todo el tiempo, y su compañía es con usted todo el tiempo. No hay momento en que el Señor no esté con usted. Le agradecemos al Señor por lo que nos ha permitido disfrutar hasta este momento, disfrutar la alabanza a nuestro Dios, y qué mejor que de la boca de los niños. Recordemos el panorama cuando Jesús llega al templo y ve cómo estaba inundado de vendedores y los echa fuera a todos. Y sucede algo muy peculiar. Los niños alaban al Señor y dicen: Hosana, Hosana al Rey, alabando a Cristo. Y los fariseos le preguntan y le dicen si estaba bien esto, si era correcto. ¿Y qué le dice el Señor? Que en la boca de los niños se perfecciona la alabanza. Gloria al Señor. Sin duda, la alabanza de nuestros pequeños es grata delante del Señor. Vamos a continuar escuchando a nuestros niños, que tendrán una oportunidad como coros unidos. Todos juntos nos deleitarán en una alabanza al Señor.
Que el Señor bendiga a nuestros niños. Nosotros damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nuestro hermano Mateo continúa con el servicio. Amén. Si Dios lo permite, ya entonaremos la última alabanza de este hermoso culto de niños, que ha sido una bendición, yo creo, para todos nosotros. Este culto, gócese, porque esta es la última alabanza. Piense que este culto no lo vamos a ver hasta el próximo año, y por eso le tenemos que dar con todas las ganas y todo el power. Y entonaremos la última alabanza, que sería la 410. Señor mi Dios. Dios bendiga a los coros unidos. Bueno.
cuán grande es nuestro Señor, que siempre Él ha estado con nosotros. También se invita después de que termine el servicio que nuestros hermanos de Puerto Montt puedan pasar a los comedores. También agradecer por este culto de niños, permitirme coordinar. Muchas gracias porque el Señor ha estado conmigo todo el momento. También enviarle un saludo exclusivamente a mis padres y a toda la familia de mi hermano Mario que nos están viendo desde España. Saludos y bendiciones. Y ahora terminaremos este servicio con el corazón llenito, porque ha sido hermoso, espectacular este servicio. Y le pediremos a nuestro obispo Juan Godoy Negrón de que nos despida con la bendición final. Amado Señor, le damos gracias por darnos el privilegio de estar en tu presencia una vez más. Bendice la iglesia presente y la iglesia virtual. Los que están escuchándonos a través del aire, bendíceles por misericordia. Señor, guarda a estos niños. No sé cuántos pastores hay en ellos. Como iglesia, enséñanos a cuidar tu tesoro. Enséñanos a cuidar tu tesoro, Señor. El mundo lo quiere arrebatar, pero tu mano misericordiosa sea sobre cada uno de ellos y le guarde para la gloria de su nombre. Bendice a los padres. Bendice a los padres, Señor. Bendice a los padres, Señor. Tu gracia bendita sea sobre tu iglesia. Bendiciones que rogamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Dios de paz nos bendiga.